La jugada que mejor se han asociado los jugadores del Levante, llegando a zonas de posible remate. Tal vez al último tenían alguna otra opción, o Samu podía buscar otra posibilidad. Bueno, la gente, yo creo que si se impacientaba un poquito con esa situación de no rematar, ¿no? Sobre todo no de terminar la jugada. Ojo que recibe la pelota Marlos Moreno, de espalda a la portería, se quiere meter entre tres, la pide Maxi Villa, ahí está el uruguayo buscando cambiar el perfil de su pierna izquierda-derecha. Ahora de nuevo Marlos bailando con el marcador, el cuero atrás, gol, 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 gol. Gol del Girona que marca el primero del partido, minuto 33, marca Mojica rematando de primeras dentro del área, el 0-1 del equipo de Machín al equipo de Juan Ramón López Muñiz. Fíjate que lo estábamos hablando, ¿no? Que quizás Mojica era el que estaba entrando más por banda, en este caso lo contrario, los dos centros de peligro que ha habido en el partido, por la parte derecha con Marlos, pero también estaba Maxi. Fíjate la profundidad de estos carrileros, cómo llegan a zonas de remate, por lo tanto tiene mucha importancia a nivel defensivo, pero es que a nivel ofensivo, gran centro de Marlos, muy buena llegada por parte de Mojica, que se le adelanta a Samu, y un gol que fíjate que era, yo creo que ha sembrado un poquito, ¿no? Esos silbidos me ha parecido escuchar en el Ciutat de Valencia con respecto a en estos últimos instantes del partido de hoy. Se quiere llevar la pelota a Boateng, se va a Boateng, el cuero para Morales, ahí está Morales, gol, 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 gol de Morales, que marca el empate a 1 en el minuto 29 de la segunda mitad. Lo dicho, hoy no tiene el día Boateng, porque yo no sé si iba a pitar el árbitro, pero Morales estaba tan atento a la jugada que dijo, por si acaso me la llevo yo. Una jugada, por cierto, que arranca en ese primer pase del propio Morales. Yo creo que, bueno, habría que preguntárselo a Undiano, pero si no se lleva la pelota Morales, a mí me da la sensación que es una falda como una catedral, pero bueno. Sí, porque se entiende del balón Bambo y va a por Boateng, incluso creo que le coge el brazo y no le permite continuar esa carrera, pero lo que hablábamos, no solo un jugador con jerarquía, un jugador con esa experiencia, con esas ganas, y Morales, fíjate cómo sigue la jugada, cómo está atento y luego cómo define, porque tú puedes llegar ahí y luego tienes que tener la tranquilidad, la sangre fría y la capacidad técnica para marcar este gol que ha hecho Morales, ¿no? Jugador